Urgente. El FC Barcelona atraviesa una tormenta silenciosa que amenaza con descarrilar sus sueños de gloria esta temporada. Las figuras más fiables, las que deberían sostener el proyecto deportivo, están cayendo una tras otra como fichas de dominó. Lewandowski, Raphinha, Gavi, nombres que inspiran titulares hoy duermen en la camilla del fisioterapeuta. El técnico Hansi Flick ha ido al grano y exigido soluciones urgentes al departamento médico. Y aquí estamos, a solo 11 días del clásico y con la Champions asomando, para desgranar qué significa esta crisis en la enfermería culé. Pero antes de seguir, suscríbete, activa la campanita ahora y te aseguras de ser el primero en saberlo todo. Es rápido, es gratis, y solo toma 2 segundos para ti. Tu apoyo es clave. Cuando hablo de plaga de lesiones, no es metáfora rimbombante, más de la tercera parte de la plantilla está en el dique seco. Lewandowski confirmó una rotura muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda que lo mantendrá fuera entre 4 y 6 semanas. Raphinha sufre una lesión en el mismo grupo muscular, aunque el parte positivo indica mejoras en la resonancia magnética y su regreso podría escenificarse de forma intermitente. Gavi, por su parte, atraviesa una recuperación prolongada de rodilla, apenas apareció un destello de esperanza y luego nuevos contratiempos lo empujaron otra vez al banquillo. Este cuadro no es producto del azar ni de capítulos aislados. Es el reflejo de una tensión acumulada, de un sistema que empieza a colapsar bajo la exigencia física del calendario, la presión competitiva y una enfermería que parece en huelga permanente. Flick, que llegó con autoridad y expectativas altísimas, ahora se topa con una realidad incómoda. No basta con idear el fútbol más brillante del mundo si tus piezas más valiosas están en camilla. Para calibrar la magnitud de la crisis basta mirar los nombres. Además de Lewandowski, Raphinha y Gavi, también están de baja Dani Olmo, Ter Stegen, Joan García, Fermín López y Lamine Yamal, entre otros. Algunas lesiones son graves, otras más tenues, pero el efecto acumulativo merece un estudio aparte. Flick no está para excusas, ha puesto en la diana al sistema médico, ha reclamado explicaciones y exigido respuestas inmediatas. Veamos cómo se ha llegado a este punto, cuál es la dimensión real del problema, qué alternativas maneja Flick y con qué riesgos juega el Barça justo cuando el Clásico y la Champions están a la vuelta de la esquina. Todo con rigor, con matices, y con esa tensión que convierte cualquier lesión en un terremoto deportivo. Desde hace semanas el Barça viene encendiendo alarmas rojas. A principios de temporada, Gavi sufrió molestias en la rodilla que terminaron en lesión de menisco. Estaba previsto que estuviera fuera entre 4 y 5 meses. Luego, en septiembre, Alejandro Balde cayó con dolencias en el bíceps femoral, lo que le apartó del equipo durante más de un mes. Lamine Yamal regresó de la convocatoria con molestias pubianas que lo sacaron de la rotación habitual. Fermín López también sucumbió ante una lesión muscular en el psoas ilíaco tras un arrancar fulgurante en su temporada. Más tarde, se sumaron las bajas de Joan García, rotura de menisco, y Raphinha con su lesión muscular en el bíceps femoral. Ahora, Lewandowski es la víctima más sensible y qué mejor símbolo. El goleador veterano, el referente, el tipo al que todos miran, tumbado en camilla. El club contaba con que su paquete preventivo relanzado esta temporada reduciría las lesiones en un 50%, según declaraciones del preparador físico Julio Tous. Pero las predicciones se enfrentan a la realidad. Flick y su staff parecen haber sido atrapados por un agujero que la prevención no supo tapar. La carga de partidos es la misma que la pasada campaña, cada temporada tiene exigencias similares, pero la incidencia de lesiones es mucho mayor. Las razones pueden ser múltiples y entrelazadas: horarios apretados, viajes intercontinentales, fatiga acumulada, microtraumatismos escondidos, errores en la gestión de cargas, o simplemente el desgaste fisiológico que produce competir al máximo nivel con escasos descansos. Pero cuando muchas de esas variables fallan al mismo tiempo, el sistema se desborda. Una pista adicional: esta temporada el Barça ha reducido su volumen total de kilómetros recorridos en partidos. Es decir, el equipo físico sufre doble castigo, no alcanza las exigencias de rendimiento y al mismo tiempo sucumbe más ante el estrés físico. Si un equipo no corre como antes y encima se lesiona más, algo en el engranaje interno no funciona como debería. Flick, quien llega con autoridad y convicción, ha transmitido calma. Pero calma no es pasividad. El mensaje es claro: no se gana solo con estrellas, se gana con carácter. Reclama compromiso, sacrificio, dar el paso más allá. Pero sabe igual de bien que las palabras no curan músculos rotos. Hoy el técnico tiene solo 11 días para recomponer su hoja de ruta de cara al Clásico en el Santiago Bernabéu y a la Champions, y con un plantel tan diezmado, la urgencia no admite pausas. Debe decidir cómo recomponer líneas, redistribuir responsabilidades,
introducir sangre joven sin desequilibrar el sistema y preservar frescura hasta donde sea posible. Una de las apuestas visibles será apostar por los jóvenes. Lamine Yamal podría entrar con cautela, Fermín López aspira a recuperar ritmo y el filial puede aportar. Pero en partidos de esta dimensión, juventud y energía pueden quedar cortos ante la experiencia y consistencia que aporta un Lewandowski o un jugador plenamente en forma. Otra opción es readaptar piezas, usar Ferran Torres como falso 9, prescindir de un delantero nominal, modificar esquemas para no depender tanto de un goleador o dispersar la responsabilidad ofensiva entre varios. En un extremo también puede estar dinamizar rotaciones, permitir que jugadores menos habituales entren con confianza y presión moderada para no sobrecargar a los que vuelven. Pero todo eso se complica cuando la recuperación entra en juego. Las fechas son ajustadísimas, Lewandowski incluso se plantea perderse el clásico. Raphinha tampoco podrá estar para el partido inmediato frente al Girona, su regreso se contempla con cautela e incluso desde el banquillo. Gavi, más lejano aún, necesita tiempo, paciencia y tratamientos rigurosos. Flick ha exigido al departamento médico que explique fallos. Las exigencias han subido de tono, no más diagnósticos genéricos, no más retrasos, no más pases de responsabilidad. El técnico quiere protocolos clarificados, mejoras en prevención, seguimiento más intensivo y un compromiso absoluto con el rendimiento físico sostenible. En dinero o recursos no va a dejar la cosa, el culé ya ha construido un arsenal físico y tecnológico. Pero las soluciones no siempre pasan por gastar más, sino por replantearse esquemas, pulir métodos y restaurar confianza interna. Porque lo que está en riesgo no es solo un partido ni una competición. Si esta tendencia no se frena, el Barça puede perder credibilidad deportiva, cohesión colectiva y, sobre todo, su profundidad de plantilla. Cuando un equipo no rinde porque no puede contar con sus mejores hombres, cada partido se vuelve una ruleta rusa con los rivales. Y en la Liga y la Champions, eso se paga caro. El clásico será un termómetro brutal. Si Flick consigue armar un once que compita con dignidad ante Real Madrid, con elementos alternativos bien encajados y sin colapsar la estructura física, podría convertir una tempestad en oportunidad. Imagina que Yamal deslumbre, que Fermín saque provecho, que el mediocampo gane duelos, que la defensa brille pese al bajón ofensivo. Esas serían victorias de alma más que de talento puro. Pero si el equipo llega roto, sin chispa ni cohesión, la marcha no solo será por marcador, sino por moral. En Europa la lógica es distinta, los partidos suelen dar descansos intermedios, hay vuelta y posibilidad de recomponer. Pero si el Barça arrastra la ancla de su enfermería, cada día será una losa adicional. Flick sabe que no hay margen de error. Y la exigencia ya no es solo táctica, es médica, psicológica, física y mental. Si la adaptación falla, los rivales aprovecharán cada grieta. Por eso te lo digo con sinceridad, si ya estás flipando con todo lo que te cuento, suscríbete, que lo que viene es aún más fuerte. Este guión no se detiene aquí, lo que veremos en el clásico, en el estadio y detrás de las cámaras, definirá si este Barça aprieta el puño o se rinde antes de tiempo. Porque esta crisis no va de drama barato, es una encrucijada deportiva. Si el Barcelona sale indemne, será por creatividad, sacrificio y audacia médica, tanto como por calidad individual. Si no, terminará pagando un precio que podría hipotecar la temporada. En el próximo episodio del vídeo veremos alineaciones posibles, riesgos ocultos y escenarios alternativos dramáticos. Te espero ahí, esto no lo verás en ningún telediario. Porque cuando hablamos de crisis en el Barcelona, no estamos exagerando. Lo que ocurre dentro de la enfermería culé es casi un laboratorio de cómo se puede torcer la planificación más meticulosa. Dentro de ese vestuario, reina una mezcla de resignación y frustración contenida. Los jugadores que no están lesionados caminan con una cautela casi supersticiosa, como si el simple hecho de moverse con energía pudiera atraer la mala suerte. Los fisioterapeutas, que antes trabajaban en calma, ahora viven en un ritmo frenético, con sesiones que se solapan, con pruebas médicas urgentes y entrenamientos de readaptación que parecen coreografías imposibles para mantener el equilibrio entre la recuperación y el riesgo de recaída. Flick lo sabe, lo ve, y aunque en público mantiene el tono sereno de un profesional curtido, por dentro su cabeza hierve. Su método es alemán hasta la médula, control, precisión y disciplina. Y ver cómo se le desmorona medio once titular sin un patrón claro de causa le resulta insoportable. No es solo el dolor deportivo, es el golpe al orgullo técnico. Porque él no es de los que aceptan el mala suerte como explicación. Cuando Flick revisa informes médicos, lo hace con la meticulosidad de un cirujano. Pregunta por los datos de carga semanal, los índices de recuperación de glucógeno, la frecuencia cardíaca basal, las variaciones en los test de fuerza excéntrica. Y si algo no encaja,
lo marca con rojo. En las oficinas del club, los murmullos ya son constantes. Algunos apuntan a los preparadores físicos, otros al ritmo de los entrenamientos, otros incluso al propio diseño del césped de la ciudad esportiva, demasiado firme, dicen, para las articulaciones de los jugadores. Se habla de cambios de botas, de pequeños ajustes biomecánicos, de detalles mínimos que en un deporte de élite pueden marcar la diferencia entre un sprint ganador y una rotura fibrilar. Pero más allá de los tecnicismos, lo que preocupa realmente es la sensación de fragilidad generalizada. El Barça, un equipo acostumbrado a imponer respeto, ahora parece caminar sobre cristales. La confianza, ese intangible que todo entrenador busca proteger como oro puro, está resquebrajada. Los jugadores lesionados se sienten culpables, aunque no deberían. Algunos miran de reojo al resto, temiendo ser vistos como los blandos, los que no aguantan el ritmo. Otros, los que aún están en pie, sienten la presión de rendir el doble para compensar las ausencias. Y ese esfuerzo extra, paradójicamente, aumenta el riesgo de que también caigan. Es un círculo vicioso. Una espiral invisible que se alimenta sola. Rapina, por ejemplo, no es solo una baja deportiva, es un símbolo de intensidad. Su forma de jugar, agresiva, eléctrica, de pura energía, lo convierte en un termómetro emocional del equipo. Cuando él no está, el Barça pierde ritmo, chispa y, sobre todo, coraje ofensivo. Lewandowski, en cambio, representa el equilibrio, el temple. Es el jugador que no necesita correr 20 veces para marcar una diferencia. Su lesión, además del daño deportivo, genera inseguridad en los más jóvenes. Sin su figura en el campo, la estructura emocional se tambalea. Gavi es el alma guerrera, el motor que no descansa, el chico que contagia hambre. Que los tres estén fuera simultáneamente es como arrancarle el corazón, los pulmones y la voz a un mismo cuerpo. Y Flick lo siente en cada entrenamiento. En las sesiones a puerta cerrada, el silencio pesa más que los gritos. Los suplentes que ahora son titulares trabajan con una mezcla de ilusión y miedo. Saben que esta es su oportunidad, pero también saben que están bajo una lupa enorme. El entrenador repite una y otra vez las mismas consignas. Menos intensidad no significa menos ambición, significa inteligencia. Pero la ansiedad es difícil de domar. Cuando un jugador siente que tiene que demostrar su valor en medio de una crisis, el cuerpo no siempre obedece a la razón. El técnico alemán ha reforzado los controles de carga con una obsesión casi científica. Cada jugador tiene sensores de fatiga, registros de sueño y dietas revisadas al detalle. Incluso ha pedido a los nutricionistas que ajusten los niveles de magnesio y vitamina D para optimizar la regeneración muscular. Pequeños gestos que reflejan un intento desesperado por recuperar el control. Pero el fútbol, por mucho que se mida, sigue siendo un territorio donde la suerte, la tensión y la emoción se imponen a los algoritmos. Mientras tanto, en los despachos médicos, la presión es máxima. Se han realizado reuniones diarias entre el cuerpo técnico y los médicos del club, buscando correlaciones entre las lesiones, tipo de fibra afectada, momento del entrenamiento, condiciones climáticas, fases del calendario. Han descubierto, por ejemplo, que la mayoría de las roturas ocurrieron en sesiones de alta carga o tras viajes internacionales. Es decir, cuando el descanso era insuficiente y el cuerpo aún no había asimilado la recuperación. Una conclusión obvia, sí, pero que señala algo más profundo: la planificación global puede estar mal sincronizada. El calendario, en realidad, es un monstruo insaciable. Partidos cada 3 días, viajes a media semana, compromisos internacionales y la presión constante del rendimiento mediático. Nadie entrena solo para jugar, entrenan para sobrevivir. Flick, en ese sentido, ha propuesto reducir la intensidad de algunas sesiones previas a partidos de riesgo, algo que no todos en el club han recibido con entusiasmo. Porque, claro, el Barça no puede aflojar justo cuando se enfrenta a su mayor prueba, el Clásico. Y ahí está la paradoja: si entrenas fuerte, se lesionan. Si entrenas suave, llegas falto de ritmo. Es un dilema sin solución perfecta, un equilibrio inestable donde cualquier decisión puede parecer equivocada a posteriori. Por eso, dentro del equipo técnico, hay debates encendidos. Algunos defienden volver a los métodos clásicos de preparación, menos control tecnológico, más sensaciones humanas. Otros, en cambio, insisten en el camino contrario: más ciencia, más datos, más inteligencia artificial para prevenir patrones de lesión. Flick escucha, evalúa y decide. Pero cada día que pasa sin una recuperación clara, la presión aumenta. En el fondo, lo que más duele en el Barça no son las lesiones en sí, sino la sensación de impotencia.
Ver a Gavi en el gimnasio, esforzándose por recuperar movilidad, mientras en la sala contigua Lewandowski trabaja con una expresión de rabia contenida, es una postal que resume el momento. Los líderes están fuera. Los jóvenes aún no tienen espaldas anchas para sostener el peso. Y los aficionados, que ya venían inquietos por los altibajos del equipo, empiezan a preguntarse si este año se repetirá la historia de las temporadas en las que el potencial se diluyó en el hospital. El clásico, en este contexto, se convierte en algo más que un partido, es una prueba de identidad. Flick lo sabe. Sabe que no se mide solo al Real Madrid, sino también a la narrativa. Porque si el Barça pierde, se dirá que fue por las bajas. Y si gana, se dirá que el mérito fue del espíritu, no del plan. En cualquier caso, él quedará señalado. Y eso lo motiva tanto como lo atormenta. Por eso su mirada está fija en cada detalle. Observa cómo los jugadores caminan al campo de entrenamiento, cómo pisan, cómo giran. Escucha al cuerpo técnico intercambiar diagnósticos en voz baja. Se fija en el rostro del fisioterapeuta cuando uno de los lesionados se queja al hacer un gesto brusco. Cada signo es información. Y cada información, una decisión. En privado, Flick ha llegado a decir a su entorno más cercano algo que resume su pensamiento: el talento gana partidos, pero la salud gana temporadas. Una frase que parece obvia, pero que en el Barça actual suena como una advertencia casi profética. Porque de poco sirve tener una plantilla llena de genios si esos genios están atrapados entre camillas, ecografías y sesiones de crioterapia. Y entre tanta tensión, aún queda espacio para el humor sutil, ese que usan los equipos grandes cuando la presión los aplasta. En un entrenamiento reciente, mientras los preparadores revisaban las bandas elásticas y los monitores cardíacos, uno de los auxiliares comentó: «Vamos a tener que pedirle a la enfermería que salga en la foto oficial». Las risas fueron breves, pero necesarias. Porque, a veces, un segundo de ironía es lo único que mantiene al grupo cuerdo en medio del caos. Así se respira el ambiente ahora en el Barcelona, una calma tensa disfrazada de profesionalismo, una carrera contrarreloj donde cada día cuenta y cada músculo importa. Y lo más curioso de todo es que, aunque parezca que el enemigo está en los rivales, la verdadera batalla del Barça hoy se libra dentro de su propio cuerpo. Y si tú estás aquí, escuchando esto, entendiendo la magnitud de lo que está en juego, dale al botón de suscribirse. Porque lo que se viene no es solo fútbol, es una historia de supervivencia, orgullo y ciencia al servicio del balón. Y lo mejor, o lo peor, aún está por escribirse.